usted, se me olvidó porque como se estaba burlando de mí, entonces no grabé la Yo no me clase. estaba burlando. Qué barbaridad. Ok, pues vamos a grabar lo que vamos diciendo. Bien. A partir de eso tenemos lo que es la irritabilidad, que ya aquí, jóvenes, es la capacidad de los seres vivos de responder, reaccionar a un movimiento de orientación o locomoción antes del estímulo externo que actúan sobre ellos. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de la irritabilidad, estamos hablando del comportamiento de la luz o la intensidad de la luz, que es el cambio de lo que es la duración de los ciclos de la luz y la oscuridad, por ejemplo, el día y la noche. Tiene que ver con la presión atmosférica, claro que sí, tiene que ver con la presión atmosférica y los gases atmosféricos. Tiene que ver con la temperatura, con la composición química del suelo, agua y aire. A partir de eso, en algunos casos donde se obtiene o donde les gustan más las plantas, es en la oscuridad, y uno de ellos son las naticias, los lactismos y los protismos. A partir de eso empiezan a estructurar nuevos cambios biológicos o nuevos cambios microscópicos, y ellos optan, huyen prácticamente de la luz, sino que a ellos lo que les gusta bastante es la zona oscura, y a partir de eso tenemos estos tres grandes plantas que por lo general les gusta más lo que es la humedad, el clima húmedo y la oscuridad. A partir de eso también, dentro de lo que es la irritabilidad, existen dos tipos de estímulo. Estímulo externo, ya aquí viene siendo proveniente de lo que es todo el ambiente, ya sea si está lloviendo, si está haciendo sol, si hay organismos vivos alrededor de él, todo eso tiene que ver con estímulos externos, y uno de ellos es el girasol, que siguiendo la luz del sol, los girasoles, jóvenes, son amantes de la luz. Entonces, a partir de eso, se proviene dentro del exterior del ambiente donde se desarrollan nuevos organismos. Entonces, por eso, no sé si ustedes han escuchado que a las muchachas ahora, incluyéndome, ay, perdón, Soraya mal aquí, les gusta lo que son, vamos a ver, ok. Les gustan lo que son los girasoles. ¿Por qué creen que ahora a las chicas les llama tanto los girasoles? ¿Por qué? ¿Por qué creen que les llama tanto los girasoles ahora a las muchachas? El olor, No, los girasoles no tienen mucho olor, llaman más por el lo color. dulce. No, muchachitas, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Por qué les gusta mucho el girasol? A mí me gustan más las rosas, que no sé. Ok, Las rosas ahora son muy sencillas. bien, pues fíjense que antes, jóvenes, no era tan famosa la rosa del girasol, porque por lo general no le hacían como que atención, pero fueron descubriendo que en ciertos países de lo que es África, no, perdón, los países como son, ay, se me olvidó, latinoamericanos, pero se me olvidaron los países ahorita, empezaron a crear un nuevo contexto de verano. Entonces ellos empezaron a transmitir que la flor del verano era el girasol. Entonces, si ustedes se fijan, empezó a brotar que la moda del girasol, que blusas, que aritos, que uñas acrílicas, que collares. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaban empezando a realizar esa moda, y en México también, en relación a que era el verano. Entonces enfatizaron así en la planta del girasol, debido a que el girasol es el amo, o sea, él le encanta la luz del sol. Entonces, a partir de eso, bueno, como él le gusta relucir, brillar en el sol, entonces así empezaron a llamar el verano. Y hubo un verano en México que lo caracterizaron así, como que el verano del girasol, empezaron a adornar con girasoles, que vestimenta de girasol, debido a que el girasol le encanta lo que son los rayos del sol. Entonces, a partir de eso, ese es el estímulo, y es un acta, bueno, que empezó con lo que se hizo famoso, lo que es el girasol. Entonces, a partir de eso también se crean estímulos internos,
que se producen dentro del mismo organismo. Aquí ya hablamos, jóvenes, de las neuronas. ¿Por qué las neuronas? Porque a partir de las neuronas tienen interconexiones y las neuronas, jóvenes, no solo hay una neurona, sino que nosotros en nuestro organismo, tanto en los animales, tenemos miles de neuronas y esas neuronas, jóvenes, son el organismo responsable de que nosotros podamos tener movilidad en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de eso, se crea que los estímulos internos son los organismos responsables de formar de forma particular el tipo de respuesta. Depende tanto el estímulo como el nivel complejo del ser vivo. Por ejemplo, si viene Daddy y se transporta a la casa de Kevin y le pega un pellizcón, Daddy siente un estímulo, que es un pellizcón, y va a gritar y va a saltar y hasta se va a caer de la silla, si es posible. Lo mismo es Denise. Si Denise está cocinando y no se fija y pone su dedo en la cacerola, se quema. Entonces su reacción va a ser: una, que puede gritar; dos, puede agitar sus manos; o tres, busca la manera de cómo ponerse hielo o ponerse algo para saciar lo que es el Profe, ardor de la quemadura. Entonces, a partir de eso, son pequeños estímulos que crea la neurona. Dígame, es Kevin. que mi papá cuando se quema, ya es así en el pelo, no sé para qué sea eso. Es para calmar el ardor y el dolor, y supuestamente cuando uno se frota en el pelo es para que no se le haga, no se le embolse el agua, o sea, el líquido que tiene la piel. Entonces, a partir de que no se le ampolle, como se dice. Entonces, por eso es que hacen eso. Otra gente lo que hace, que inmediatamente lo que hace es ponerse hielo en la quemada, por lo mismo, para que no se ampolle y se quite el ardor. Ya la gente que hace y se pone pasta, déjenme decirles que empeoran la situación, porque la pasta, ¿Cuál, la pasta de tomate o la no, pasta de la dientes? pasta de dientes, por lo que hace que en vez de saciarle la necesidad del ardor, lo que hace que es que con con el componente se me olvidó, de la menta, lo que hace que es que se le infla y empieza a tener lo que son la acumulación de agua, y a partir de eso, de que se le ampolla inmediatamente, no les hacía el ardor ni o sea, no les hacía el ardor a la quemada. Entonces, a partir de eso, lo que hace es que como que más bien hace el metabolismo del agua de la quemadura sea más rápido, que se le ampolle a que se le desampolle. Entonces, a partir de eso, la menta no es buena para las quemaduras, como lo que son las pastas, que hay gente que utiliza bastante las pastas para las quemaduras, pero no exacto. A partir de eso, jóvenes, ya entramos a lo que es la cuarta característica, que es la reproducción. Ya cuando nosotros hablamos de la reproducción, estamos hablando de procesos biológicos mediante el cual se originan nuevos individuos semejantes a los progenitores y perpetua a las especies. Cuando nosotros ya hablamos de eso, estamos hablando de dos tipos de reproducción: asexual y sexual. Acuérdense que la sexual es de dos progenitores, tanto del óvulo de femenino como los espermatozoides del masculinos, mientras que los asexuales, jóvenes, ellos ya no necesitan de ninguno de ellos dos, sino que ellos se reproducen por sí mismo a partir de lo que son sus células. Entonces, uno de ellos, jóvenes, tenemos lo que es la asexual, que era la que ya les mencionaba, que tiene tipo de reproducción en la que solo un solo organismo es capaz de originar individuos nuevos que son copias exactas del progenitor en el punto de vista. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias, por lo general, ellas se reproducen por sí mismas, y eso va a ser de una célula ya preexistente, o sea, de una bacteria ya preexistente nacen nuevos progenitores, compartiendo lo que siendo como la bacteria. A partir de esos jóvenes, también dentro de lo que son las asexuales, la formación de ellos es que es un nuevo individuo a partir de las células maternas, sin que exista meiosis. Entonces se forman lo que son parte de los gametos, fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético, sino que el ser vivo es producto de su misma reproducción
asexual y presenta las características las cuales tiene su progenitor. Entonces, por eso dentro de las características de las asexuales están lo que son la división de una bacteria o lo que son las bacterias y algunos protozoos. Ya jóvenes, cuando nosotros hablamos de la sexual, ya estamos hablando de los tipos de reproducción que requiere la intervención de dos individuos de diferentes sexos. Por ejemplo, la reproducción de lo que es el óvulo y el espermatozoide, tanto femenino como masculino. Entonces, a partir de eso se crea lo que es la reproducción sexual. Este tipo de reproducción, jóvenes, en lo que cual habla el tipo de reproducción asexual, intervienen dos células haploides originales a la meiosis, por ejemplo, los gametos que se unirán a la fecundación, por ejemplo, los espermatozoides que se unen al óvulo. Entonces, a partir de eso se da lo que es la característica 4 con respecto a la reproducción asexual. Ya cuando nosotros hablamos de la quinta característica, jóvenes, ya estamos hablando de la adaptación. ¿Cuál es la adaptación de todos los seres vivos? Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son esos seres vivos que cambian lentamente con respecto al cambio de clima, ya sea cambio climático, temperatura, tiene que ver con los ecosistemas, cómo se adaptan todas estas especies y tanto también nosotros los seres humanos, cómo nos adaptamos a esta evolución. Pues a partir de eso, ¿qué es la adaptación? Pues la adaptación, jóvenes, es el proceso por el cual una especie se condiciona lentamente o rápidamente para lograr sobrevivir ante esos cambios ocurridos en su medio, en los cuales se llaman lo que es adaptación o evolución biológica. Cuando nosotros hablamos de eso, es lo siguiente. Vamos a ver. Si yo me traigo a los pingüinos de Madagascar acá a Honduras, ¿qué sucederían con esos pingüinos? Ni un día duran los animales, profe. Ni un día durarían. ¿Por qué? Por su cambio climático. Si ustedes se fijan, porque allá donde ellos están, ellos les gusta el clima, la calidez del clima, el frío, lo hielo, lo helado. Entonces, si ya los tenemos aquí en Honduras, inmediatamente se nos muere por la precipitación del calor. Ahora bien, ¿qué sucedería con los camellos si yo lo llevo hasta, vamos a ver, si yo traslado un camello y lo llevo a Alaska? ¿Qué sucedería con ese camello? Se muere por el frío. Se muere por el frío. Entonces ahí viene lo que es adaptación. Nosotros los seres humanos logramos adaptarnos al cambio climático. Claro que sí, nos adaptamos, pero nos cuesta adaptarnos, o sea, nos cuesta estabilizarnos en un cambio. Por ejemplo, viene Juan y Juan se quiere ir para España, pero ahorita España es un tiempo de frío, donde está nevando, está lloviendo, hay hielo. Entonces, a partir de eso, a Juan sí se va a adaptar a ese cambio, pero le va a costar meses para adaptarse a ese cambio climático de otro país. Lo mismo sucede cuando hay personas de España, vienen acá a Honduras, les cuesta adaptarse por las precipitaciones altas de calor acá en Honduras. Entonces, eso recurre con lo que es la adaptación, al igual la adaptación en las plantas, joven. Todo eso tiene que ver con la característica. A partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de las características y hablamos de lo que está causando, esto también es variación al ambiente. Por ejemplo, jóvenes, la adaptación al clima frío, que son los osos polares, la adaptación al clima caliente, que son los camellos. Entonces, a partir de eso, hablamos de una adaptación dentro de los seres vivos. Por ejemplo, las orquídeas, jóvenes, las orquídeas les encanta bastante lo que es la humedad, crecen en ramas altas, árboles altos, entonces arbustos o raíces. Entonces, cada tipo de planta, animal y seres humanos nos adaptamos a una condición de vida ya estable o estipulada. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. A partir de eso, jóvenes, tenemos las siguientes características, que es la número 6, con respecto a lo que es el crecimiento. Ya cuando nosotros hablamos del crecimiento, es el aumento irreversible del tamaño de un organismo en consecuencia de la proliferación celular que conduce al desarrollo, estructura especializadas del mismo. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de la producción o el crecimiento,
Primero lo que plantamos para poder tener cosecha de frijoles es que primero va granitos de semillas, agua, nutriente del suelo, va creciendo, nos da el fruto y después muere. Así sucesivamente es lo que nosotros nacemos, que todos los seres humanos tenemos un crecimiento. Nacemos, además de modos, nacemos, ¿qué sigue? Después de que nacemos, crecemos, Se reproduce. se reproduce Muere. Y Y se muere. 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 Lo mismo sucede con el proceso de los animales y las plantas, que las plantas por lo general es la semilla, crece, se reproduce e incluso nos dan frutos y después muere. Entonces a partir de esos jóvenes se dan en ciertas plantas. Entonces todo eso tiene que ver con el crecimiento, el metabolismo y todas las características que nosotros vemos viendo desde el principio. Entonces, cuando nosotros ya hablamos del crecimiento, es el aumento donde comienzan las propias células, pasando los tejidos a llegar a los organismos y un sistema. Cuando nosotros hablamos del crecimiento de una planta, también podemos estar hablando que se define como el aumento y el número de células de un organismo que conllevan al tamaño y es meditable o cuantificable. Por ejemplo, yo sé que ustedes alguna vez los pusieron a hacer un experimento y que era de que tenían que sembrar un frijol en un botecito de Herbert con lo que es algodón. Pues, ¿qué los ponían a hacer? Que usted todos los días tenía que medir en centímetros cuánto crecía el tallo del frijol. Entonces, a partir de eso ya estaban ustedes viendo y experimentando el cambio de adaptación que tenía el frijol, que estaba en un recipiente de vidrio y que solo tenía algodón y agua. Entonces, a partir de eso, ustedes estaban formulando cuántas hojas va creciendo, cómo se va desarrollando, si el tallo es débil, si el tallo es fuerte, cuántos centímetros me creció en 15 días, y todo eso es con respecto a lo que es el crecimiento. A partir de eso, el crecimiento de los organismos jóvenes se produce en general por medio de diferentes procesos en los cuales están, uno, el aumento del número de células de nuestro cuerpo. A partir de eso se da la reproducción o la división celular, tanto el proceso como la mitosis y la meiosis. También tenemos el proceso de la adición, que son nuevas estructuras de ciertos organismos. A partir de eso son las estructuras o ciertas células que se están estructurando dentro de lo que es la división celular. A partir de eso tenemos la renovación de nuevos tejidos. Esa renovación de tejidos es a partir del comportamiento estructural de las células. A partir de eso hay, ya sea si se va recurriendo en cambios o en lo que es si se muda la piel, todo eso depende del crecimiento que tenga y el comportamiento de las células. Por ejemplo, ¿cuáles son los animales jóvenes que mudan la piel? Vamos a ver. Las serpientes. Las serpientes, muy bien. Las Sí, arañas. las arañas, muy bien. Si ustedes se fijan, son algunos reptiles y algunos arácnidos. Por ejemplo, la tortuga también mudan la piel, lo que son los sapos, la rana, también tienden a mudar lo que es la piel. Entonces, a partir de eso, se da la renovación de nuevos tejidos en un organismo. Tenemos también la modificación de las estructuras ya existentes, que son el crecimiento de cuernos en un rinoceronte o las astas de un venado. Por ejemplo, el crecimiento de las astas de un venado se da en la modificación del crecimiento. Tenemos la séptima característica, que es en relación al movimiento de los seres vivos. Vamos a ver, Kevin. Dígame, profe. Mande, Ok, Kevin, ayúdeme con las 7 características. ¿Cuál movimiento? Movimiento, sí. Bueno, los seres vivos se mueven muchos.
Los seres vivos se mueven. Muchos de ellos son capaces de cambiar de lugar y cambiar de posición de sus cuerpos para buscar alimento, protegerse, defenderse y buscar el bienestar. Excelente. Entonces, a partir de esos jóvenes, es el bienestar que se da en cada uno de los animales. Por ejemplo, algunos corren, otros se arrastran, otros saltan. Todo eso va a depender cuál es el mecanismo que ellos tengan. Por ejemplo, vamos a ver cómo corren, ¿qué creen que es el movimiento que hace el conejo? ¿Cuál es el movimiento que hace el conejo? Salta. Salta, creo. Salta, y además de que salta, corre. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el metabolismo o el movimiento de las tortugas? ¿Cuál creen que es el movimiento de las tortugas? Rastro. ¿Cómo, Daddy? No, mira que no pueden caminar mucho. No, pero ¿cuál es el movimiento? Camina. Caminan. A partir de eso, hay animales que trotan, como lo que son los caballos, burros, entre otros. Tenemos animales que saltan, como ya les habíamos dicho. Uno de ellos son, ay, se me olvidaron, ayúdenme ustedes. Los Canguros. canguros, Canguro. correcto, los conejos, todos ellos saltan, incluso hay aves, que pajaritos que caminan saltando, entonces a partir de que vuelan también saltan. Entonces todo eso es el comportamiento de los animales con respecto al movimiento. Las avestruces, jóvenes, que las avestruces también corren, las esponjas de mar, el coral, que están en movimiento bajo del agua, lo que les decía yo, la iguana. La iguana prácticamente es, ¿cómo les puedo decir? Es un actor que finge estar muerto cuando mira presas, pero cuando ya se siente como que se fue la presa lejos de mí o se fue el humano lejos de mí, uy, ustedes no van a ver a qué gran velocidad corre esa iguana, todo por Yo las he visto. escabullirse. Entonces, a partir de eso, ellos son grandes fingidores que están muertos. Ellos fingen estar muertos cuando sienten una presa que están cerca de ellos. Entonces, a partir de eso, todo eso se da con respecto a las características del movimiento. Y tenemos jóvenes movimientos internos, como movimientos de las plantas que se trasladan en un movimiento. Por ejemplo, tienen su movimiento interno. Ya aquí lo que ellas hacen es que sus sustancias son nutrientes del cuerpo de la planta. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con lo que son las remolachas, las zanahorias, las cebollas. Todo esto es la circulación de la sustancia en los nutrientes en el cuerpo de la planta, que a partir de eso también se da con respecto a las plantas de la irritabilidad. Por ejemplo, las plantas carnívoras jóvenes, ellas por lo general no tienen bastantes nutrientes. Entonces ellos pues lo que hacen es girar todas sus hojas y empiezan a que es un movimiento. Y ellos empiezan, o sea, ellas se quedan estáticas y a partir de que se quedan estáticas, ellas sienten un estímulo y ese estímulo es cuando llega un insecto y se les sienta en lo que son las ramas de ellos, o sea, por decirlo así, sus tallos. Entonces, a partir de él, inmediatamente, cuando siente el estímulo de que en esta parte de aquí se sentó lo que es, por decirlo así, una mosca, ellos inmediatamente su reacción es comérsela. ¿Por qué? Porque mediante ese estímulo que tienen las plantas carnívoras, ellas se alimentan y a partir de eso se da su crecimiento y su tipo de nutrición. Y tenemos la siguiente característica, homeostasis. Vamos a ver, Juan, ayúdeme a leer homeostasis, Juan. La homeostasis es la propiedad que presentan los seres vivos de regular sus medios internos para mantener sus condiciones estables, mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico controlados por mecanismos de regulación interrelacionados. Excelente, muy bien.
Cuando nosotros ya hablamos del mecanismo de la homeostasis, es el comportamiento de las células, los tejidos, nivel de organismo, nivel de ecosistema, nivel de nutrientes, nivel de alimentación. Todo esto tiene que ver con las reacciones químicas de la homeostasis. Por ejemplo, todos los organismos vivos, sean unicelulares y pluricelulares, tienen su propia homeostasis. Por ejemplo, las células de la homeostasis se manifiesta cuando se mantiene la acidez interna del pH estable. Ya en los tejidos y órganos, en la regulación del jugo gástrico, como lo tenemos nosotros los seres humanos en el estómago. A nivel de organismo, ya estamos hablando el cambio de clima, frío, sol, agua, calor. Todo esto tiene que ver con los organismos. Por ejemplo, en los animales de sangre fría, como lo que son las iguanas jóvenes, el calor en el ambiente es quedándose prácticamente inmóviles bajo el sol. A partir de eso tenemos el nivel de ecosistema, que es a partir de lo que es el dióxido de carbono, que regula lo que es las plantas mediante lo que son la concentración de gases atmosféricos, y a partir de eso se da lo que es la fotosíntesis. Y a partir de la fotosíntesis, jóvenes, crea una amplia gama de la nutrición en las plantas. Por ejemplo, ya cuando nosotros hablamos de todas las características de los seres vivos, tenemos que tener en cuenta que únicamente los organismos que pueden realizar todas estas funciones son los que tienen vida. Por ejemplo, las rocas no tienen ninguna de estas características porque no tiene vida, pero todos los que tienen vida tenemos esas 8 fases de características de los seres vivos: plantas, animales y seres humanos. Entonces, a partir de eso, tenemos lo que es el tema. Ok, jóvenes, y para que no se me queden cortos con el tema, entonces vamos a ir trabajando de acuerdo a la clase. Tema visto, guía resuelta. Entonces nos vamos a la página número 29, que es con respecto al tema de las características de los seres vivos. Página número 29, ¿la tienen, verdad? Ok, entonces no les voy a quitar el PDF o si tienen ustedes alguna duda. Entonces, trabajándome la página número 29 del libro de texto. Ustedes la tienen en su folleto. Vamos. Vamos, jóvenes, los quiero ver trabajando. Después lo vamos a discutir. Así que trabajando, me encienden sus cámaras para verlos trabajar. ¿Qué página, profe? 29, Denise. Página 29.
Ok, la número 1, propiedades que presentan los seres vivos de regular su medio interno para mantener sus condiciones estables. ¿Cuál es la característica, jóvenes? ¿Cuál es esa característica? Profe, listo. Bien, Misty, ya lo vamos a discutir. Kevin, Daddy, ¿ya terminó, Daddy? Que no lo miro trabajando. Bueno, trabajando, Daddy. Vamos, Jennifer, ¿ya terminó trabajando? Sí, ya terminé. Ok. Lizzy, ¿ya terminó, Lizzy? Profe, no tengo el folleto todavía. ¿Por qué, Lizzy? Porque mami no pudo ir a traerlo. Entonces tiene que pasarlo a traer en el transcurso de esta semana porque yo voy trabajando conforme al folleto, Lizzy. Y no puedo estar así que usted no me esté trabajando en clase. Ya terminé, profe. Ok. Ya, profe. Denise, ¿ya terminó, Denise? Johanna.
Ok, listo. Yafet, ya terminó Yafet. Nolvia. Yo sé. Ok, bien, vamos a empezar. Vamos a esperar a Daddy que termine porque no ha terminado. Bien, primera característica. Propiedad que se presentan los seres vivos de regular su medio interno para mantener sus condiciones estables. ¿Cuál creen que es? La homeostasis. Vamos a ver. Misty dice la homeostasis. Yo también digo lo mismo. Y Jennifer me dijo, ¿cuál? Jennifer. Creo que la irritabilidad. No, es la homeostasis. Correcto. Corrijan, homeostasis. Proceso por el que una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir ante los cambios ocurridos de su medio. ¿Cuál creen que podría ser? Yo puse adaptación. Yo también puse adaptación. 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 Es adaptación. Muy bien. Es la adaptación. Bien, proceso biológico mediante el cual se originan nuevos individuos semejantes a sus progenitores y se perpetúa la especie. La reproducción. Correcto, muy bien, es la reproducción. Siguiente. Aumento irreversible del tamaño de un organismo, consecuencia de la proliferación celular que conduce al desarrollo de estructuras especializadas del mismo. Crecimiento. Excelente, muy bien. Ah, ya andan bien. Parece que sí prestaron atención en la clase. Parece. ¿Va? Ok, muy bien. Crecimiento, muy bien. Siguiente. Cambio de lugar y cambio de la posición de sus cuerpos para buscar alimentos, protegerse, defenderse y buscar bienestar. Irritabilidad. Movimiento. Movimiento, muy bien. Es movimiento. Vamos por cuál. Es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo, transformando la energía que contienen los alimentos que ingerimos. ¿De cuál característica hablamos? Metabolismo. Metabolismo, muy bien. Vamos a ver, última, les digo yo, último momento les voy a decir. Es la capacidad de los seres vivos de responder o reaccionar con un movimiento de orientación o locomoción ante los estímulos externos que actúan sobre ellos. ¿Cuál creen que podría ser? Irritabilidad. Estabilidad. Irritabilidad. Muy bien. Y la última, jóvenes, es influye 4 niveles: celular, pluricelular, población y ecosistema. Es la Organización especial. Organización específica. específica. Excelente, muy bien. Se fijan qué fácil está, ¿verdad? Conforme vayamos viendo los temas, vamos a ir trabajando las guías. Y si ustedes se fijan, jóvenes, esa página número 29 ya corresponde a la tarea número 2. Entonces pónganla arriba, que viene siendo parte de la tarea número 2 que van a ir entregando la próxima semana. Entonces, desde ahí empieza la tarea número 2 por entregar. ¿Bien? Ok, jóvenes, entonces esta ha sido la clase. Les voy a dar 5 minutos para que descansen. Y recuerden, jueves no vamos a ver biología, sino que vamos a ver
física. Y ya la otra semana sí vamos a tener las 2 horas de física y así vamos a ir interactuando. ¿Bien? Ok, listo.